¿Tú también estás solo? Me preguntó el camarero, dejando una copa de vino blanco sobre mi mesa. Le miré con cara de confusión. Yo no había pedido nada. ¿Perdona? La señora de la mesa del fondo pidió 2. Dijo que esta era para ti. Giré la cabeza y allí estaba Laura, mi mujer, sentada en una mesa para 2, riéndose con otro hombre. Llevaba ese vestido azul que decía que solo usaba en eventos de empresa. El tipo que tenía delante no parecía su jefe. Ni mucho menos. No me había visto. Estaba de espaldas. Yo tampoco tenía que estar ahí. Había salido tarde de una reunión en Pozuelo y decidí pasar por ese restaurante de Moncloa donde solíamos cenar cuando aún nos gustaba hablarnos. Nostalgia, supongo. Y de repente, me encontraba ahí, frente a una copa que no había pedido, en una escena que parecía sacada de una película que nadie querría protagonizar. Me quedé congelado. No por lo que vi, sino por lo que oí. ¿Y Sergio? Preguntó el hombre, bajando la voz. ¿No sospecha nada? Laura sonrió. Esa sonrisa torcida, casi tierna, como cuando miente sin esfuerzo. Está muy ocupado con sus cosas. Ni se entera de lo que pasa a su alrededor. Las palabras cayeron como piedras. No por la traición, sino por la seguridad con la que lo dijo. Como si yo fuera un idiota con corbata. Como si toda mi vida fuera una broma interna entre ellos. No hice una escena. Me bebí la copa que nunca pedí. Dejé el dinero en la mesa. Y salí por la puerta sin que ella se diera cuenta de que acababa de firmar el fin de nuestro matrimonio. Esa noche dormí en el coche, bajo el puente de Segovia. No por necesidad. Sino porque necesitaba pensar sin que el techo de mi casa me recordara que había sido un imbécil. Y así empezó todo. No por un mensaje en un móvil. Sino por una copa de vino, una sonrisa ajena y una frase que me rompió más que una infidelidad. Volví a casa casi a medianoche, sin prisas, con la cabeza funcionando como si estuviera repasando una lista, pero sin saber exactamente qué estaba marcando o por qué. No hice ruido al entrar, no porque tuviera miedo de que Laura se diera cuenta de que había estado en el mismo restaurante que ella, sino porque no tenía ganas de verla. El salón estaba en silencio, solo el parpadeo azul del router iluminaba la esquina junto a la tele. Su bolso estaba tirado en el suelo, como de costumbre, y los zapatos, a medio sacar, cerca del sofá. Me fui directo al baño, me lavé la cara, me miré al espejo y no vi nada raro en mí. Parecía el mismo de siempre. El idiota que, hasta hace unas horas, creía que la vida iba bien. Laura ya estaba acostada cuando entré al dormitorio, con el edredón cubriéndole hasta el hombro y el pelo suelto como si nada hubiera pasado. Dormía profundamente, o fingía, pero no me importaba. Me cambié sin decir una palabra, me metí en la cama y me di la vuelta hacia la pared. Esa noche no dormí, solo me quedé tumbado, repasando cada detalle de la escena del restaurante. La forma en que se reía, cómo se acomodaba el pelo, el tono de voz que usaba con ese tipo, que no era ni remotamente parecido a mí. No me dolía la traición como tal, al menos no en ese momento, me dolía que ella pensara que yo era tan estúpido como para no darme cuenta. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella, como siempre. Preparé el desayuno en silencio, café y tostadas, sin demasiada ceremonia. Me senté en la mesa y esperé a que saliera. Tardó más de lo normal. Apareció con una sonrisa débil, de esas que usa cuando quiere pasar por simpática sin tener que esforzarse. Se sentó frente a mí, agarró su taza y dijo algo sobre lo cansada que estaba la noche anterior, que el evento se había alargado más de la cuenta, que luego se fueron a tomar algo al bar de siempre, que le dolía la cabeza, que necesitaba vacaciones. Yo asentí. No dije nada.
Solo la miré y pensé en lo fácil que era para ella mentir. Me preguntó qué haría el fin de semana. Le respondí que pensaba ir a ver a mi hermano, que necesitaba despejarme un poco. Ella dijo que le parecía bien, que igual aprovechaba para hacer limpieza. No hubo tensión en la conversación, solo ese tipo de cordialidad que se usa con los vecinos o con el portero del edificio. Decidí no decirle nada todavía. Necesitaba confirmar lo que ya sabía. No iba a caer en el error de montar una escena sin pruebas. Quería que se sintiera segura, que creyera que su jugada había pasado desapercibida. Ese sábado me fui, como le dije, pero no a casa de mi hermano. Me fui al restaurante, volví a hablar con el camarero. No tardó en reconocerme, y cuando le pregunté por el tipo con el que estaba Laura, dudó, pero terminó diciéndome que no era la primera vez que los veía juntos. Me dijo que solían venir los viernes, que siempre pedían la misma botella de vino y que él, el tipo, siempre pagaba en efectivo. También me dio un nombre. David. No un apellido, solo David, pero con eso ya tenía algo. Pasé el resto del día dando vueltas, sin rumbo claro, pensando en cada conversación que había tenido con Laura en los últimos 2 meses. Como me había dicho que estaba harta del trabajo, como había perdido la paciencia con más frecuencia, como evitaba el contacto físico con excusas de cansancio. Empecé a entender que no era una aventura pasajera. Había rutina, había confianza, había código. No era un desliz, era una vida paralela. Volví a casa esa noche y todo estaba en su sitio. Laura en el sofá, con una manta sobre las piernas, viendo una película que ya habíamos visto juntos. Me saludó como si nada. Me preguntó si mi hermano estaba bien. Le dije que sí. Luego me preguntó si quería cenar. Le dije que no. Me senté a su lado, fingí ver la película, pero en realidad solo la observaba a ella. Su tranquilidad, su respiración normal, la forma en que se acomodaba sin culpa. Ella no tenía idea de que yo ya lo sabía todo. Y eso era exactamente lo que quería. Que no supiera. Que no sospechara. Después de que se fue a dormir, revisé su bolso. No lo había hecho nunca, pero ahora ya no me sentía obligado a respetar nada. Encontré una tarjeta del gimnasio que no conocía. En teoría, ella iba a uno cerca del trabajo, pero esa tarjeta era de otro, en otro barrio. Lo busqué en internet. Abierto hasta las 12 de la noche. Me apunté el nombre del lugar, tomé una captura con mi móvil y volví a dejar todo como estaba. Los días siguientes los pasé igual, como si nada hubiera pasado. Aún no era el momento de actuar. Ella seguía con su rutina, saliendo los viernes, volviendo tarde. Yo seguía observando. Reunía datos. Fui al gimnasio ese martes por la tarde. Me hice pasar por un interesado. Mientras me explicaban las tarifas, la vi. Laura. Allí, riéndose con él. No estaban entrenando. Estaban en la zona de descanso, tomándose algo en la barra del mini bar. No me vieron. No quise que me vieran. Cuando volví a casa esa noche, lo supe con certeza, me estaba engañando. No era una sospecha. No era una corazonada. Era un hecho. Y no pensaba decírselo. Todavía no. Primero, tenía que decidir cómo iba a devolvérselo. Y no pensaba hacerlo de forma simbólica. Pensaba hacerlo de verdad. El viernes siguiente hice lo mismo que siempre. Me desperté antes que ella, preparé el desayuno, dejé todo listo en la cocina, y cuando se levantó y apareció en pijama arrastrando las zapatillas, fingí no mirarla. Me preguntó si tenía algo especial para el día, le dije que nada fuera de lo común, ella asintió y tomó el café sin mirarme a los ojos. Cuando salió por la puerta, me dijo que probablemente llegaría tarde porque las chicas del estudio habían organizado una cena,
y antes de que terminara la frase, ya tenía el discurso ensayado, su tono relajado. Y ese detalle de siempre, no pedía permiso, solo informaba. Esa seguridad con la que hablaba me terminó de confirmar que ella estaba convencida de que yo era un espectador pasivo en nuestra relación. Lo único que hice fue asentir y decirle que me avisara si necesitaba que la recogiera. Se rió, dijo que no, que ya tenía todo controlado. No sabía cuán controlado estaba en realidad. Esa tarde fui al gimnasio en el que la había visto con David. Me senté en la cafetería del frente, donde tenía una vista completa de la entrada. Llevaba una chaqueta que no solía usar, una gorra, gafas de sol y la cara de alguien que ya había perdido la parte ingenua que lo hacía creer que el respeto era algo mutuo. Esperé sin prisa. A las 7:40, apareció ella. Vestido negro, bolso pequeño, sandalias. No iba a entrenar. Entró caminando rápido, mirando el móvil, y apenas unos minutos después salió David, saludando con la cabeza al recepcionista. Se subieron juntos a un coche negro, un Renault Megane que ya había visto en nuestra calle varias veces pero nunca me molesté en identificar. Yo tenía mi coche aparcado a una calle de distancia, así que lo seguí sin dificultad. No conduje demasiado cerca, pero tampoco los perdí de vista. 10 minutos después estaban entrando a un apartahotel de esos que uno finge no ver cuando camina por lavapiés. No había dudas. No me dejaban margen para la imaginación. Era lo que parecía. No me fui. Esperé. Pasó 1 hora. Luego 2. A las 3 horas exactas salieron. Ella se arreglaba el pelo mientras se la sujetaba por la cintura. Caminaron hasta el coche como si hubieran cenado en un restaurante caro, como si el mundo no los observara. Se fueron. Yo esperé unos minutos más, bajé del coche, entré al vestíbulo y pregunté directamente por la habitación en la que habían estado. No esperaba que me dieran nada, pero a veces basta con hacer una pregunta con la cara adecuada. El recepcionista, un chico joven que parecía más preocupado por acabar su turno que por seguir normas de privacidad, me dijo el número de habitación sin dudar, incluso me soltó un la usaron por 3 horas, así que todavía no han pasado a limpiar. Le di 20 euros, solo por agradecimiento. No subí, no lo necesitaba. Solo quería confirmar que todo esto no estaba en mi cabeza. Volví a casa justo antes que ella. Me duché, me cambié, me serví un whisky, y me senté en el sofá como si nada. Cuando entró por la puerta, se notaba que venía relajada. Sonrió, me dijo al final se alargó más de lo que esperaba, se quitó los zapatos, dejó el bolso en la mesa y fue directa al baño. Me limité a mirarla cruzar el pasillo. Al salir, se sentó a mi lado, encendió la televisión y me preguntó qué estaba viendo. Le dije que un documental, que no tenía nada mejor que hacer. No dijo mucho más. Su tranquilidad me quemaba más que la traición. Esa capacidad para actuar como si yo fuera un mueble más me empezó a enfermar. Al día siguiente no le hablé. Me limité a los gestos mínimos. Ella preguntó si me pasaba algo. Le dije que no. Estás raro, dijo. Le respondí que debía de ser el cansancio. Todo lo que hacía era parte de una espera. Sabía que el momento estaba cerca. No tenía pensado hablarle como víctima, ni hacerle una escena dramática. Quería que se sintiera descubierta en el momento más inesperado, sin margen para defenderse, sin control del relato. Quería verla desarmada. El domingo a la noche, mientras cenábamos, dejé mi móvil sobre la mesa con la pantalla encendida, con las fotos abiertas. Eran imágenes de ella y David entrando al apartahotel, saliendo de allí, y otra del coche, con la matrícula bien visible. No dije una palabra. Ella vio el móvil, lo miró, dejó de masticar, levantó la vista hacia mí y por primera vez en mucho tiempo pareció nerviosa. No era miedo,
Era más bien una pausa incómoda que le impedía seguir con su actuación. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente. Lo que parece, respondí sin levantar la voz. ¿Me estás espiando?, soltó, tratando de recuperar el control. ¿Eso es lo que te preocupa?, le dije. Que te espíe, no que estés acostándote con otro. Ella dejó el tenedor sobre el plato, se reclinó en la silla y cruzó los brazos. No dijo nada por unos segundos. No es lo que tú crees, intentó, y yo me reí por primera vez en semanas. Entonces dime qué es. Ilústrame, porque lo que veo es a mi mujer entrando a un hotel con otro hombre. Si eso tiene otra explicación, soy todo oídos. Ella resopló, se levantó, fue hasta la cocina, y volvió con una cerveza. Se la abrió, la bebió como si eso le diera el valor que no tenía y luego me miró de nuevo. Está bien, dijo. Hace meses que no funcionamos. Tú estás en tu mundo, yo en el mío. No me siento amada, no me siento escuchada. David me hace sentir viva. Sé que no es correcto, pero tampoco es una sorpresa que algo iba mal. Me levanté lentamente, agarré mi plato, lo llevé al fregadero y lo dejé ahí. Volví al salón y me senté otra vez. ¿No has pedido perdón? Ni una sola vez, dije. No parece que estés arrepentida, ni siquiera molesta porque lo sepa. Solo estás defendiendo lo que hiciste. Ella bajó la mirada. No tenía nada más que decir. Yo tampoco. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Ni falta que hacía. Y en mi cabeza ya tenía claro que esto no terminaba ahí. No con una conversación. No con una excusa barata. La humillación necesitaba equilibrio. Y yo no era de los que perdonaban sin respuesta. Pasé los siguientes días sin dirigirle la palabra, sin buscar pelea, sin mencionar nada sobre el tema. Me levantaba, me duchaba, salía de casa temprano, volvía tarde y comía fuera. Me aseguraba de no dejar huella, de no mostrar nada que le hiciera pensar que había una reacción en marcha. Ella también fingía normalidad, aunque no con tanto éxito. Se notaba en cómo me observaba de reojo cuando cruzábamos el pasillo, en cómo abría la boca para decir algo y luego se arrepentía, en cómo evitaba quedarse sola en el salón si yo estaba ahí. No era culpa lo que veía en su cara, era incertidumbre. Había perdido el control, y eso la inquietaba más que el daño que había causado. Ya no sabía qué esperaba de mí, pero seguro no era lo que pensaba darle. No hablé con nadie del tema. No necesitaba opiniones. Ya tenía un plan, y lo único que requería era tiempo. Durante las tardes empecé a pasar más horas en la oficina, no porque tuviera trabajo pendiente, sino porque necesitaba privacidad. Me senté con el abogado que llevaba un par de casos de la empresa y le expliqué todo sin rodeos. Le conté que quería divorciarme, que tenía pruebas de infidelidad, que no estaba interesado en quedarme con la casa, pero que quería una solución que no le dejara margen para manipular ni negociar. Él me explicó que, con lo que tenía en las fotos, podía avanzar sin problemas, y si la otra parte no quería colaborar, sería peor para ella. Firmé los papeles esa misma semana. No iba a esperar más. No me fui de casa inmediatamente. Eso era parte del castigo. Ella debía vivir con la tensión, con la sospecha constante, con el saber que algo pasaba pero sin entender qué ni cuándo explotaría. Me aseguré de ser amable en los detalles justos. Buenos días, buenas noches, ¿quieres que compre algo? ¿Has pagado la luz? Comentarios neutros, gestos secos pero funcionales. No le daba motivos para atacarme ni para defenderse. Solo mantenía una distancia exacta que le impedía encontrar el equilibrio. Una noche, me quedé hasta tarde en el salón viendo un programa cualquiera, sin volumen. Ella pasó por detrás, dudó un momento y luego se sentó en el sillón del otro lado de la sala.
Me miró como si esperara que yo dijera algo, pero no lo hice. Entonces habló. No vas a decir nada más, ¿no? ¿Qué quieres que diga? No sé. Que estás dolido. Que me odias. Que quieres que me vaya. Lo que sea. No tiene sentido decir nada si ya lo has decidido tú todo antes de que yo supiera lo que pasaba. No fue así. No mientas más, Laura. Ella apretó los labios, como si quisiera justificarse pero ya supiera que no valía la pena. ¿Te vas a divorciar? Sí. No lo dudé. Lo dije sin levantar la voz, sin mirarla siquiera. ¿Y ya lo decidiste sin hablarlo? ¿Tú hablaste conmigo antes de acostarte con él? No respondió. Se levantó y se fue al dormitorio. Cerró la puerta con un golpe seco, pero no dije nada. Me quedé sentado hasta las 2 de la mañana, luego apagué la tele y dormí en el sofá. A la semana siguiente comencé a moverme. Cambié de cuenta bancaria. Cerré todas las suscripciones digitales que compartíamos. Cancelé los seguros conjuntos. Aceleré el papeleo. Tenía una carpeta entera con documentación, copias de pagos, mensajes impresos, registros de llamadas, extractos bancarios. Todo ordenado y listo. Pero no era solo una cuestión legal. No era una venganza simbólica. Quería que le doliera en los mismos lugares donde más presumía seguridad. David trabajaba en una empresa pequeña de diseño gráfico. No era su jefe, pero tenían proyectos en común. Lo descubrí un día revisando el correo de Laura, donde había quedado una notificación de Dropbox abierta con acceso a documentos compartidos. Pude ver contratos, presupuestos, e incluso comentarios entre ellos sobre tareas del trabajo. Tenía todo lo que necesitaba. Hice algo simple. Anónimo. Un sobre marrón con copias impresas de las fotos del apartahotel, extractos de mensajes cruzados entre ambos, y una nota sencilla: los viernes por la noche, en horario laboral, Laura y David facturan desde otra cama. Piense si esto afecta a su reputación como empresa. El sobre fue entregado en mano a la oficina de dirección. No firmé nada, no puse remitente. Solo me aseguré de que llegara. 3 días después, Laura llegó a casa más temprano de lo normal. Su cara lo decía todo. Nerviosa, agitada, caminaba como si no supiera qué hacer con los brazos. ¿Fuiste tú? ¿Yo qué? Lo del sobre. Lo mandaron a la empresa. A la dirección. A todos. ¿Y qué había? Sabes perfectamente lo que había. Entonces no tienes que preguntarme. Me han suspendido. Él también. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que ahora tienes tiempo libre para pensar en todo lo que hiciste. Se acercó a mí como si fuera a gritarme, pero se detuvo. Me miró con una mezcla entre rabia y miedo. ¿Estás contento? No. Pero estoy en paz. Ella no tenía cómo pelear contra eso. No podía llorar, no podía gritar, no podía reclamar nada. Su castillo de normalidad se había derrumbado sin un solo golpe directo. Solo con consecuencias. No levantó la voz. Se fue al dormitorio y no salió en toda la noche. Al día siguiente recibió los papeles del divorcio. Estaban sobre la mesa, con una nota mía encima: no quiero discutir. Fírmalo y lo dejamos limpio. Y así, sin drama, sin gritos, la venganza fue completa. El día que Laura decidió hablar conmigo fue el mismo en el que firmó los papeles del divorcio. No hizo preguntas. No hizo comentarios sobre las condiciones, que no eran ni generosas ni crueles, simplemente claras. Ella sabía que discutir no le iba a servir de nada y que cualquier intento de negociación solo iba a exponerla más. Los firmó por la mañana y los dejó sobre mi escritorio, sin mensaje, sin nota, sin excusa.
Yo llegué a casa esa tarde con la idea de recoger algunas cosas de la habitación de invitados y pasar la noche en casa de mi primo hasta que todo se oficializara, pero la encontré sentada en la cocina, con una copa de vino delante, mirándome con una cara que no había visto en años. No estaba triste, ni derrotada, ni enojada. Solo estaba vacía, como si ya no supiera qué cara poner frente a mí. No dije nada, pero ella sí. Esperó a que dejara las llaves en el recibidor, a que me quitara la chaqueta y me sirviera un vaso de agua, y entonces habló, tranquila, sin dramatismos, como si estuviéramos a punto de discutir a qué restaurante ir el sábado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Asentí. ¿Cuándo supiste que se había terminado? Tardé un segundo en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería estar seguro de decirlo exactamente como lo sentía. El día que me di cuenta de que podías reírte con otro de la forma en que ya no te reías conmigo. Ese día entendí que no había nada que salvar. Ella asintió despacio. No lloró. Solo bajó la mirada hacia la copa y la giró entre las manos como si esperara encontrar algo que le explicara por qué había hecho lo que hizo. Nunca quise que pasara así, dijo, y yo no respondí. Al principio solo quería sentirme viva otra vez. Pensé que eran tonterías, algo temporal. Luego todo se salió de control. Lo controlaste bastante bien durante meses, le respondí, sin levantar la voz. Tanto que yo llegué a creer que era yo el que se había alejado. Tú te alejaste, dijo, sin dudar. Pero eso no justifica lo que hice. Me equivoqué en todo. En cómo lo manejé, en cómo lo oculté, en pensar que no te darías cuenta. No es que no me diera cuenta, Laura. Es que confiaba. Esa fue mi equivocación. Hubo un silencio que no nos molestó. No era incómodo. Era como una pausa necesaria después de demasiadas frases vacías. Ella respiró hondo y siguió. Me arrepiento. No sé si te sirve de algo, pero me arrepiento. No solo por lo que perdí contigo, sino por la manera en que lo arruiné todo. El trabajo, mi reputación, nuestra historia. No era esto lo que quería para nosotros. Yo tampoco. Pero aquí estamos. ¿Puedes perdonarme? No lo pensé mucho. No sé. Supongo que con el tiempo. Pero perdonarte no significa que vuelva a confiar en ti. Ni que quiera arreglar nada. Significa que voy a dejar de pensar en ti con rabia. ¿Y vas a hacerlo? Estoy en ello. Ella se quedó en silencio. No tenía más que decir. Supo que lo que quedaba entre nosotros era poco, apenas formalidades, firmas, trámites. La relación ya estaba muerta, y lo único que hacíamos era ponerle fecha al entierro. Me levanté, fui al dormitorio, recogí mi mochila con ropa, metí mis documentos en una carpeta y regresé al salón. Ella seguía allí, sin moverse, con la copa de vino a medio terminar. Voy a quedarme fuera esta semana, le dije. Cuando todo esté finalizado, volveré un día y me llevaré el resto de mis cosas. No quiero discutir por muebles ni por recuerdos. Quédate con lo que necesites. Yo no quiero nada de lo que ya no tiene valor para mí. Ella no discutió. Solo asintió. Me acompañó hasta la puerta y, justo antes de que saliera, dijo una última frase. Gracias por no hacer esto más feo de lo que ya fue. Me detuve un segundo. La miré a los ojos. Y le dije lo único que me salió con sinceridad. Nunca quise hacerte daño. Solo quise que supieras cómo se siente. Y cerré la puerta. Esa noche dormí en el sofá de mi primo. No soñé con ella. No pensé en lo que fue ni en lo que podría haber sido. Solo dormí. Por primera vez en mucho tiempo, sin esa sensación de estar compartiendo cama con una mentira. Volví al piso solo una vez más, una semana después de la última conversación. No me esperó.
No hubo charla. No hubo cena ni excusas. Ella ya no estaba en casa. Me dejó una nota escrita a mano que decía que se quedaría un par de días con su hermana hasta que pudiera buscar un sitio. No me interesaba a dónde iba ni con quién. Caminé por el salón vacío, abrí los armarios, revisé las estanterías y recogí las pocas cosas que me pertenecían. No tardé mucho. Había más espacio del que recordaba. Guardé los papeles que tenía pendientes, las carpetas con mis documentos, una caja con objetos personales y un par de libros que me llevé por costumbre. Dejé las llaves en el centro de la mesa, junto a su nota, y salí por última vez. No miré atrás. Con el tiempo, la historia dejó de tener el mismo peso. Pasaron los días, luego las semanas, y después los meses. Lo que al principio era rabia se convirtió en indiferencia. No porque dejara de doler, sino porque ya no tenía energía para seguir dándole vueltas a algo que ya no se podía cambiar. La parte más difícil no fue perdonarla, fue dejar de recordarla en cada gesto cotidiano. Ir al supermercado sin pensar en que le gustaba, abrir un cajón y no encontrar su desorden, cocinar solo para uno. Las pequeñas costumbres tardan más en morir que las grandes promesas. Nunca quise destruirla. No era ese el objetivo. Solo necesitaba que sintiera el impacto de lo que había hecho. Y lo sintió. Lo supe por gente en común. Perdió el trabajo. David también. Él se mudó de ciudad poco después, y según me contaron, dejaron de hablarse. Ella se quedó sin pareja, sin empleo y sin excusas. No me alegró, pero tampoco me pesó. Era simplemente la consecuencia de sus actos. Yo no moví un dedo más después de enviar aquel sobre. No publiqué nada, no hablé mal de ella a nadie. Me limité a desaparecer. A cerrar la puerta sin escándalos. Me pareció suficiente. A nivel legal, el divorcio fue rápido. Sin oposición, sin retrasos. Acordamos la separación de bienes sin necesidad de juicio. Yo no quería quedarme con el piso. Ella lo aceptó. Se quedó con los muebles, el coche y las deudas que venían con todo eso. Yo empecé de cero en un piso más pequeño, en otro barrio, lejos de todo lo que me recordaba a ella. No era un nuevo comienzo emocionante, era una vida práctica. Ordené mi rutina con horarios estrictos, sin margen para pensar demasiado. Empecé a salir más con antiguos amigos, retomé relaciones que había descuidado durante el matrimonio, hice cosas simples como ir al cine solo o apuntarme a clases de cocina. No para llenar un vacío, sino para tener algo que hacer con el tiempo que antes invertía en mantener una relación que ya estaba muerta. Un día me encontré con su madre en la calle. Fue casualidad. Ella iba con una bolsa de compras, yo salía de una cafetería. Se detuvo al verme, dudó unos segundos y luego se acercó. Pensé que vendría con reproches o con alguna frase incómoda, pero no. Me dio 2 besos, me miró con tristeza sincera y dijo una sola frase: siento mucho todo lo que pasó. Le agradecí. Ella no tenía culpa de nada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y que esperaba que Laura también lo estuviera, dentro de lo posible. Ella sintió, no preguntó más, y seguimos nuestros caminos. Nunca volví a saber directamente de Laura. Nunca llamó. Nunca escribió. Supongo que entendió que no había nada más que decir. A veces uno piensa que después de una ruptura habrá alguna charla final, una catarsis, una explicación que lo deje todo claro. Pero no siempre es así. A veces lo único que queda es el silencio, y está bien. No necesitamos que todo tenga un cierre perfecto. Algunas historias simplemente se terminan y ya. Aprendí cosas, no muchas, pero suficientes. Aprendí que confiar no es una debilidad y que la traición no define a quien la sufre.
Aprendí que una relación no se rompe en el momento en que alguien engaña, sino mucho antes, cuando se deja de cuidar lo básico. Aprendí que a veces el perdón no es para quien lo pide, sino para quien lo da, porque libera espacio dentro de uno mismo. Y aprendí que no hay nada más valioso que la tranquilidad de acostarse cada noche sabiendo que uno actuó con coherencia, con firmeza y sin caer en lo que otros harían por impulso. No soy mejor persona por haber pasado por esto, pero sí soy más claro conmigo mismo. Ya no tolero medias verdades, ni excusas, ni afecto condicionado. Si algo no es real, prefiero que no esté. No tengo miedo a estar solo, porque he visto lo que significa estar acompañado por alguien que te miente con la cara limpia. Eso es mucho peor que cualquier silencio. Hoy, sigo con mi vida. Trabajo, salgo, disfruto de cosas simples. No estoy buscando pareja, ni cerrándome a la idea. Estoy bien así. Tranquilo. No perfecto, pero en paz. Y cuando pienso en todo lo que pasó, no lo hago con rencor. Solo lo recuerdo como un capítulo cerrado. Uno que tuvo su lección, su consecuencia y su final. Uno que ya no necesita más páginas.